Vamos a esperar que terminemos de acomodar el escenario y continuamos con la primera mesa de esta jornada. Bueno, les pedimos que nos mantengamos, por favor, cada uno en su ubicación. Vamos a continuar con la próxima mesa. Les agradecemos muchísimo el esfuerzo que hizo cada uno para estar en esta jornada. Agradezco también al equipo de la Dirección de Primaria, a todo el Ministerio, a los administrativos, que, como siempre, hacen posible que podamos hacer este tipo de eventos, y especialmente a todas las autoridades y personal del Centro Cultural Néstor Kirchner. Le damos la bienvenida también a todos y todas los docentes que están en cada una de las provincias siguiendo esta transmisión por streaming. Quería resaltar una cuestión sobre lo que vimos recién de coros y orquestas. Teníamos alumnos de 4 provincias. ¿Sonaron bien, no? Bueno, se conocieron el sábado. Vinieron de 4 provincias, se conocieron el sábado, ensayaron 2 días, prepararon la gente del programa de orquestas y coros, especialmente esta propuesta para este encuentro, y nos parece muy significativo, ¿no? Lo que resaltaban recién las autoridades, lo que tiene que ver con lo federal, lo que tiene que ver con el trabajo y también un poco con la pasión, tanto de los alumnos como de los docentes, para terminar haciendo esta obra que nos hicieron disfrutar. Les decía que vamos a aplaudirlos, ¿sí? Aunque no estén. Y aparte también practicaron, vieron 2 minutos exactos para desalojar la sala, una cosa impresionante, ¿eh? 2 minutos para desalojar la sala. ¿Cuánto tardamos nosotros en un acto escolar? ¿No? Tenemos que aprender un poquito también de eso. Bueno, vamos a dar comienzo a la mesa. En la mesa que estamos por presentar va a ser sobre la alfabetización y los libros, el gran desafío de la escuela primaria. Una mesa muy potente, ¿sí? Y los vamos a invitar a subir el subsecretario de Educación, Mauro Di María.
la directora provincial de primaria, Mirta Torres, la directora nacional de educación primaria, Cynthia Cooperman, y la profesora Gabriela Oz. Y a la profesora Silvia Lovelo, del equipo de la Dirección Nacional de Educación Primaria. El subsecretario licenciado Mauro Di María va a moderar la mesa y Silvia Lovelo va a ir registrando las preguntas y las inquietudes que van apareciendo tanto en el auditorio como en el chat del canal de YouTube del Ministerio. Vamos a presentar formalmente ahora a cada uno de los disertantes, agradeciéndoles especialmente la participación. Bueno, Cynthia Cooperman es directora nacional de educación primaria, maestra, licenciada en educación y magíster en escritura y alfabetización. Participó en la coordinación de diversos programas que desarrollan acciones con docentes y niños en torno a la difusión, a la formación de lectores y escritores desde etapas iniciales de la escolaridad. El programa Maestro más Maestro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Escuela Mejor con Libros en la provincia de Buenos Aires, Proyecta Escuela del Bicentenario, IP UNESCO y Mi Biblioteca Personal, entre otros. Es coautora de documentos de actualización curricular y de diversas publicaciones relacionadas con la lectura y la escritura. También nos acompaña, como dijimos, Mirta Torres, a quien, aparte de presentar formalmente, voy a decir que tuve la posibilidad de trabajar con ella. Excelente persona, no lo pusieron en el currículum, y muy buena compañera de trabajo. Es directora provincial de educación primaria de la provincia de Buenos Aires. Se dedica a investigar y a reflexionar acerca de la enseñanza de la lectura y la escritura en las etapas iniciales de la alfabetización y a lo largo del extenso proceso de formación de lectores y escritores. Participó recientemente de la escritura de módulos para el Postítulo Nacional de Alfabetización en la Unidad Pedagógica y de la producción La resistencia indígena a la conquista española como tema de enseñanza, en el cuaderno 4 del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Educación de la UBA. Bueno, agregó también que, ya que dijo Gaby, que Cynthia y Mirta son mis maestras de hace muchos años. Bueno, y por último, Gabriela Oz, que es profesora de Ciencias de la Educación y magíster en Escritura y Alfabetización por la Universidad Nacional de La Plata. Es directora de la especialización y la maestría en Escritura y Alfabetización en la misma universidad y actualmente se desempeña como ayudante en didáctica, docente en educación superior y coordina el área de prácticas del lenguaje en instituciones de nivel primario. Acompañará este debate Silvia Lovelo, coordinadora del equipo de prácticas del lenguaje de la Dirección Nacional de Escuelas Primarias, quien será la encargada de establecer un puente entre las preguntas, comentarios que nos hagan llegar desde las jurisdicciones a partir de la transmisión en vivo y la mesa. Bueno, le damos la palabra entonces al subsecretario Mauro Di María. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Realmente un gusto enorme poder compartir con ustedes esta mañana, esta jornada tan interesante de trabajo. Para mí, por supuesto, una alegría y un honor poder dar apertura a esta, la primer mesa de trabajo. Digo primera porque ustedes ya lo saben, han leído seguramente el programa. Tenemos 2 días intensos de reflexión, de debate, como a mí me gusta decirlo, de construcción colectiva de sentido, para pensar juntos, en definitiva, el fortalecimiento de la enseñanza y el fortalecimiento del aprendizaje en 2 áreas que son centrales en nuestro de nuestras escuelas, como lo son prácticas del lenguaje y matemática. Me siento honrado, por supuesto, de compartir el espacio con estas especialistas de tanto renombre, a la que tanto hemos leído, escuchado, que tanto nos han ayudado, ¿no?,
en nuestra propia formación. La verdad que un gusto grandísimo de poder compartir la mesa con Cynthia Cooperman. En este momento de la vida y de la profesión tenemos, creo yo, ¿no?, la suerte, vos que decís, Cynthia, que sí, la suerte de formar parte del mismo equipo. Cynthia es la directora nacional de Educación Primaria, con Mirta Torre, a quien también conozco hace ya un tiempo y por quien profeso una profunda admiración, con Gabriela, una querida colega también, Gabriela Oz, y hoy nos está ayudando, como bien decían los presentadores, Silvia Lovelo, que es parte de nuestro equipo y que nos estará ayudando a conocer, a escuchar, a traer a escena las opiniones de los docentes que nos están mirando de forma remota a través del canal de YouTube del Ministerio de Educación de la Nación. Antes de empezar, teníamos pensado la proyección de un video muy breve, pero muy bonito, no sé si Técnica lo tiene preparado, que grafica un poco lo que han contado tanto el Ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, como la Secretaria de Educación, y los ministros y ministras que nos han acompañado acerca de esta política de entrega de libros con carácter universal que va a llegar a cada chico y a cada chica de escuelas primarias públicas y de gestión privada de oferta única o de cuota cero del país. No sé si lo tenemos por ahí el video. A ver, es un video muy, muy cortito, dura apenas unos segunditos. Ahí está, precioso, realmente. Precioso. Un video lleno de imágenes que evocan momentos para nosotros muy valiosos en el ámbito de la escuela y que seguramente se reeditarán a partir del 2 de marzo con el inicio del ciclo lectivo. Bueno, para comenzar a mí me gustaría tirar el ancla en el título de esta mesa, un título que han elegido las especialistas y que me parece es muy poderoso, ¿no? Poder pensar en la relación que existe entre la alfabetización, entre el proceso de alfabetización y los libros, ¿no? ¿Qué relación existe entonces entre estas dos cosas, ¿no? Entre el camino de la alfabetización y el uso de los libros como recurso, soporte material de ese trabajo? ¿Hay relación, Cynthia? ¿Existe allí? Sí, anda mi micro. Sí. Sí. Bueno, aprovecho, mientras retomo tu pregunta, y aprovecho para saludar a todos y a todas. Informalmente nos estuvimos saludando recién en el café. Es realmente una celebración que estemos aquí. Hace un tiempo que venimos minuciosamente viendo cada detalle, junto al subsecretario, junto al equipo, para poder celebrar este espacio de trabajo compartido, en el que, bueno, me sumo también a esta mesa con grandes y queridas colegas. La intención va a ser un poco conversar sobre esto y, como dice Mauro, el título fue un poco adrede. Como ustedes saben, cuando empezamos a escribir y a debatir mesas hay muchos borradores y muchos títulos que fuimos tirando, pero nos parecía que este es un año, parece ser un año de encuentro de niños entre sí y de niños con los libros, de niños y libros que forman lectores, que arman una comunidad de lectura,
una comunidad de lectura donde todos tenemos un camino como lectores iniciado, ¿no? Como dice Laura de Betach, y que los docentes tenemos que empezar a encontrar dónde está ese recorrido para traccionar hacia un recorrido más profundo, más intenso, más personal. Poner en interacción esos caminos de lecturas entre los niños y los adultos con los libros, bueno, abre horizontes, crea guiños compartidos, esos guiños que en el aula nosotros sabemos considerar, que generan un mundo simbólico más rico para afrontar los difíciles momentos que nos tocan vivir. Los caminos lectores puestos en común pueden convertirse en un aula, en un refugio compartido que hace pie de un libro a otros libros. Y como dijeron antes las autoridades, los puentes entre la escuela y el hogar, entre el mundo interno y el externo, entre lo que se sabe y se abre. Es decir, la alfabetización implica tener textos de referencia, textos que podamos adentrarnos, ¿no? Mirta hace un tiempo tenía una frase, vieron que nosotros usamos frases de a ratos que nos vienen mejor para lo que estamos diciendo, y decía, tenemos que hacer que los chicos sepan qué hay adentro de un libro, ¿no? Me parece que en ese sentido, primero agradezco esta instancia y lo que significa la entrega de libros para las niñas y los niños, y me sumo brevemente a lo que Cintia decía, y para dar un piso, una base, un fundamento común a la, sin ninguna duda, decisión de cada docente, de cada maestra y maestro que enseña a leer y a escribir. Creo que más allá de su decisión, del camino que elija, de la creatividad que le imprima a su acercamiento a las chicas y a los chicos pequeños o más grandes para enseñarles a leer y a escribir, más allá, previamente a eso, antes de enseñar por estos caminos, en parte estudiados, analizados, planificados, previstos, y en parte fruto de la posibilidad de cada maestra y cada maestro de su elección, tenemos un fundamento común. El maestro no solo enseña a leer y a escribir, se enseña a sí mismo como lector y como escritor. Los chicos y las chicas aprenden a partir de nosotros esa pasión, ese gusto por compartir con ellos un texto al que le ponemos nuestro entusiasmo. Si previa y simultáneamente al desarrollo del proceso de enseñanza no transmitimos ese secreto del que hablaba Cintia, ¿qué hay adentro de los libros? ¿Qué significa? Para muchos niños es un significado anterior a su llegada a la escuela. Es algo que fueron construyendo en un contexto familiar, tal vez, o barrial, o del lugar. Y para muchos otros es una adquisición que se logra en el jardín, en la escuela. Ese descubrimiento de qué hay adentro de los libros es algo que es previo y simultáneo al proceso sistemático de enseñanza de la lectura y la escritura. Si no tenemos este piso común, esta decisión de enseñarnos, de mostrar
nuestro gusto por la lectura y de revelarles a los chicos y a los más grandes qué pueden encontrar en un libro, qué puede reservar para nosotros cada libro. El proceso puede conducir mal o bien a desempeñarnos más o menos como lectores y escritores. Pero para formar lectores y escritores, que es la meta del trabajo del docente alfabetizador, se necesita un poco más que una decisión por el camino de enseñante que va a seguir. Se necesita una convicción de que formar lectores es formar niñas y niños que abran un libro para buscar el sentido, ¿sí? Mucho más que las letras, el sentido. ¿Qué encuentro aquí? ¿Qué trama? ¿Qué historia? ¿Qué asunto? Entonces me parece que la presencia de los libros se enriquece, complementa, se concreta, ¿sí? Con esa posición del maestro o la maestra, ¿sí? que se hace ver a sí mismo como entusiasta por la lectura y como mediador privilegiado para que los chicos descubran qué van a encontrar en el libro, qué pueden encontrar. Gaby. Sí, estaba pensando, hola, buenos días a todos y a todas. Estaba pensando también, Mirta, en cómo ese libro que llega también nos ofrece la posibilidad como docentes de decidir qué vamos a plantearle a nuestros estudiantes de cada año de la escuela en relación a las prácticas de lectura y escritura. ¿Qué vamos a leer en primero? ¿Qué vamos a leer en tercero? ¿Qué vamos a leer en sexto? ¿Cómo complementar los materiales o las lecturas que trae el libro de texto con las otras propuestas que puede ofrecer la escuela, con los libros que están en la biblioteca, con los que llegaron del Plan Nacional de Lectura, con otra oferta que pueda traer cada maestro o cada maestra en función de su propio camino lector también? Y me parece que en ese sentido la llegada de los libros también nos abre una puerta a tomar decisiones institucionales acerca de la enseñanza. ¿Qué vamos a trabajar en cada año? ¿Cómo vamos a ofrecerles situaciones de lectura, de escritura, oportunidades de abrir mundo a cada niño, a cada niña de nuestra escuela? Bien, muy bien, gracias chicas. No sé si quieren agregar algo, pero he ido tomando algunas notas a partir de la escucha atenta, ¿no? Sobre sus testimonios. Me parece que es importante rescatar la importancia de poder pensarnos nosotros como sujetos de la lectura y de la escritura, casi como una condición para poder, si se quiere, acompañar, proponer un proceso a un niño y a una niña en el ámbito de la escuela para que puedan convertirse, ¿no?, en lectores y en escritores. Me parece que es importante también rescatar esta idea que traía Gabriela de intencionalidad pedagógica, ¿no?, de un docente y una docente entendiendo que el libro por sí mismo, digo, representa poco si no pensamos sobre él una estrategia para que justamente se constituya en una oportunidad de acercarlo o de acercarla a la cultura escrita. Pensaba también en algo que había comentado el ministro y lo vinculó con lo que decía recién Mirta, ¿no?, la importancia de leer y escribir todos los días, ¿no?, de la práctica. Y hemos escuchado muchas veces en la escuela esta frase de, bueno, aprendemos a leer leyendo, aprendemos a escribir escribiendo. ¿Qué de verdad hay en este enunciado, en esta premisa? ¿Qué de cierto, chicas? No sé quién quiere empezar. Bueno, empiezo, tomo la palabra. Bueno, de cierto todo. Te diría que realmente, por ahí con los años se van diciendo frases que van perdiendo como el sentido original, y nosotras conversábamos hace unos días el valor de volver a compartirlas con ustedes y con los maestros que sabemos que están compartiendo esta jornada con nosotros. Aprender a escribir escribiendo es efectivamente eso. No hay
algo que podamos hacer para aprender a escribir. Tenemos que escribir, tiene que haber propuestas de escritura genuinas, soportes, materiales y distintos instrumentos de escritura para que los niños prueben escribir, ensayen escribir. La escritura es, si ustedes ven nuestros papeles de acá de la mesa, tachados, borrados, con escrituras al margen, también las del subsecretario. La escritura es, nos ayuda a reflexionar, ordena el pensamiento, nunca es prolija. A veces escribir en la computadora nos da esa sensación de pureza, ¿no? De algo de que queda limpio y en realidad hay un texto que está empezando a emerger. Los propósitos en la escritura no son sencillos. Uno los va buscando en función del destinatario y de la adecuación de la escritura. Y eso es algo que en la escuela tiene que entrar y sabemos que hay una mesa mañana que especialmente va a abordar este tema, pero necesitamos escribir produciendo escritura en la escuela, tomando esa práctica de escribir, borrar, saber para quién estamos escribiendo. Chicas, no necesitamos respetar el orden de la mesa. Perfecto. Digo, la idea No es que podamos necesitamos. conversarlo. No, me parece que, retomando lo que Mauro y Cintia decían, se aprende efectivamente a leer leyendo, y lo uno un poco con lo que decía hace un momento. Los niños aprenden mucho sobre la lectura cuando participan de instancias de lectura, cuando participan de situaciones en las que a veces ven leer, ¿sí? Graciela Cabal dice algo muy hermoso de su nieta pequeña, que como ella insistía, la nieta, para que la abuela Graciela le leyera, y cuando lo hacía muy a menudo, se ponía los anteojos. La nieta de Graciela creía que se podía leer porque tenía anteojos. A mí me parece una anécdota entrañable la de Graciela Cabal, porque nos muestra cabalmente, como su apellido dice, que los niños aprenden mucho cuando nos escuchan leer. Lo digo retomando la pregunta de Mauro, porque participar de esa situación de lectura es leer. Un niño que participa no escucha, revive, accede al sentido, se apropia de la trama, reconoce al personaje, se mete en el tema si es que están estudiando una etapa de la historia nuestra de la Argentina. Entonces, eso que los niños y las niñas aprenden, eso que adquieren al participar, es un bagaje imprescindible para poder leer. Porque estos niños que toman después, porque la maestra o el maestro a propósito deja ese cuento que leyó o ese libro en el cual estuvieron analizando cómo evolucionó la manera de cocinar los alimentos, porque es un libro de estudio, es un libro para aprender. Los chicos toman ese libro y al abrirlo vuelcan, aportan a ese libro el conocimiento que tienen sobre lo que el libro dice, sobre esa página donde cuentan que la bisabuela cocinaba en un fogón y allí apoyaba la olla que se ponía negra, ¿sí? Cuando el maestro leyó y explicó
y mostró, este niño se acerca al libro sabiendo. Y cuando uno se acerca al libro sabiendo qué es lo que el libro dice, ¿sí?, tiene más posibilidades de poder leer por sí mismo. Si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre esto que estoy diciendo, le va a pasar como a mí, que un día tomé una revista de tejido que mi abuela tenía y siendo excelente lectora, ustedes no lo dudan, yo no entendí nada, ¿sí? Nada en absoluto, porque esa posibilidad de leer es cuando la escuela, el maestro, el contexto del aula, le da a los niños un conocimiento de lo que van a encontrar en los libros para acercarse a ellos con parte de ese significado que le hará posible lograr autonomía, ¿sí?, para llevar adelante por sí mismo la lectura. Saber sobre lo que los libros dicen porque participó leyendo de situaciones de lectura, de instancias donde se habló sobre lo que se leía. Y entonces, cuando todo eso que es leer, aunque el libro en ese momento no lo pueda el niño leer autónomamente, todo ese aporte permite que pueda encontrar allí donde dice fogón, la olla que se puso negra por el hollín todo esto que él sabe que dice, lo ayuda, lo prepara para leer, partiendo de ser dueño del sentido, del significado de lo que va a leer. Y entonces va a poder acercarse a leer por sí mismo. Lo digo solamente para reforzar la frase que nos preguntaba Mauro. Se aprende a leer leyendo. Y el leyendo tiene distintas formas, ¿no, Gaby? No. Sí, Gaby, claro. perdón, antes de escuchar tu testimonio, tu opinión, quería rescatar la participación ni más ni menos de María Elena Cutter a través del chat de YouTube. Ya es un milagro que lo esté leyendo desde acá. Y María Elena hace un aporte muy interesante porque ella nos dice que la presencia de los libros es condición necesaria pero no suficiente, ¿no? Y que justamente acercarse al mundo de la escritura, incluso a través de otros, como decía Mirta, con una práctica cotidiana, sostenida, paulatina y organizada, como nos proponía pensar Cintia, se da porque media, ¿no?, un otro que se ha acercado a esa misma cultura escrita en algún otro momento de la vida, ¿no? Me voy a atrever a parafrasear a Mirta, la he escuchado varias veces, pero esta idea de que hay un paso previo a constituirse, a construirse, a convertirse en un lector, que es saber de qué va la cosa, ¿no? Y que justamente esa anticipación de lo que hablaba nos permite o les permite a los niños y a las niñas saber de qué va la cosa, saber de qué va la escritura, tener una idea por lo menos previa de que allí en esos libros hay algo para encontrar, hay algo para descubrir, hay algo para leer. Sí, Gaby, te escuchamos. Yo quería agregar que algo que estuvimos conversando insistentemente en las reuniones previas a esta mesa era enfatizar la idea de que el libro es necesario, pero no suficiente, como dice María Elena Cutter en el chat. Lo pensábamos como que la enseñanza excede al libro, ¿no? La enseñanza tiene que ir mucho más allá de lo que el libro traiga y en ese sentido pensar que se aprende a leer leyendo y a escribir escribiendo tiene que ver con pensar que el equipo docente de la escuela es responsable, todo el equipo docente, no cada maestra para su grupo escolar, sino la institución escolar es la responsable de ofrecer oportunidades a los niños de ejercer las prácticas de lectura y escritura, que son complejas, siempre son complejas, como todo objeto cultural y social,
Y ejercer las prácticas de lectura y de escritura requiere de un docente comprometido con ese hacer, ¿no? Es hacer lectura, hacer escritura en la escuela cada día, todos los días, como decían hoy también los ministros, ¿no? Y que pensar que nuestros contenidos son esos quehaceres del lector y del escritor requiere de un docente que pueda leerle a los niños y a las niñas, que pueda compartir espacios de intercambio acerca de qué es lo que se está leyendo, que puedan escribir juntos una invitación al acto escolar y discutir cómo nos comunicamos mejor con las familias para que todos quieran venir. Requiere de ofrecer oportunidades para reflexionar sobre las letras, sobre cómo se escribe una palabra, cómo empieza, si comparte letras con las de mi nombre. Requiere de pensar, planificar propuestas de enseñanza que le ofrezcan a los chicos ser parte de la cultura escrita, tanto desde el lenguaje que se escribe como desde el sistema de escritura en el cual se ancla. No sé si... Bien, algo más. clarísimo, clarísimo. Quería aprovechar este momento para preguntarle a Silvia si hay algo que quiera comentarnos sobre las opiniones que los docentes y las docentes ¿Está encendido? están dejando Sí, ¿no? en el chat. Sí, hay, bueno, por supuesto, saludos varios, incluso para vos, Mauro, te mandan saludos desde Campana. Mi ciudad natal, ahí nací. Sí, dicen un orgullo que representes Campana. Por supuesto, el chat desborda alegría, ¿no? Digo, hay mucha gente muy contenta diciendo qué bueno recibir libros otra vez, ¿no? A mí hay un comentario que me pareció interesante porque alude a la formación docente. Evidentemente la persona que escribió es una profesora de la formación docente inicial que comenta que mucho de lo que se está diciendo en esta mesa, después de 2 años de no presencialidad, vale también para los estudiantes de la formación docente. Y después ella escribió un poquito más abajo que también los profesores tienen que crear en los institutos oportunidades para que los estudiantes de la formación docente lean y escriban. Eso me pareció, bueno, destacable porque por lo menos era el único comentario que apareció en algo relativo a la formación docente. También hay otros comentarios que ponen el énfasis en que, bueno, todo lo que se ha dicho apunta a crear situaciones en las que tenga sentido leer, ¿no? Que me parece que ese es un poco un punto crucial, ¿no? Es decir, en esto de Bien. que comentaba Mirta, ¿para qué se lee? ¿No? Es decir, ¿Y cuál sería entonces el sentido de leer? El sentido. El sentido de leer. A ver. El sentido. ¿Cuál es? Sí. Claro, o por ahí, No. ¿cómo sería leer con sentido en la escuela, no? Si nos vamos a hacer No se van a pelear, chicas, adelante de este auditorio. Por favor, en las reuniones más privadas bueno. sí, pero aquí no. La verdad es que tenemos costumbre de hablar a dúo después de muchos años de trabajo compartido. Quiero retomar lo del sentido. Lo que estamos queriendo mostrar es un camino un poco inverso a alguna tradición muy instalada y muy difundida, no contradictorio, inverso. Y voy a citar a Delia Lerner, que es maestra de todas nosotras, y que mañana va a estar con ustedes. Delia dice que el texto más accesible para un niño o una niña pequeños, o para un niño o una niña, un chico o una chica, no digo pibe porque el ministro dejó subrayado que era un porteñismo, pero me sale, a pesar de que soy bonaerense.
la verdad es que un niño o una niña más grande que tiene dificultades para desenvolverse autónomamente con la lectura, y ya vamos a pasar a la escritura, ¿cuál es el texto, el libro, el relato, el cuento que le puede ayudar a adquirir autonomía? Y Delia dice con gran sabiduría que es el texto que habla de lo que este niño o este joven sabe mucho, porque se trabajó en el aula, porque el maestro lo leyó, porque charlaron sobre lo que leyeron, porque el maestro releyó una parte que les dijo. A mí esta parte me hizo morir de risa, se las leo de nuevo. O les dijo, fíjense este fragmento, porque algunos chicos estudiando la época de la conquista, algunos chicos comentaron que muchos de nuestros primitivos habitantes murieron durante la conquista a causa de las armas que traían los invasores. Fíjense, relean el texto y este pedido los hace encontrarse con que el texto decía que no murieron muchos a causa de las armas, que murieron muchísimos, pero los españoles eran muy pocos y las armas eran muy primitivas y se encontraron con una población de miles, ¿sí?, de habitantes del México central, ¿sí?, que podrían haberlos dejado como un colador con las flechas. Entonces, este retorno, este releer, hablar sobre lo que se leyó, escuchar leer, estudiar el tema, ver un video sobre, todo esto da un conocimiento, ¿sí?, que hace que el texto, que la lectura por sí mismo, que la verdadera autonomía de los chicos esté más cerca de ser lograda por ellos. Cuando cuento una pequeña anécdota y dejo de hablar, cuando el niñito pequeño al que en primero la maestra les lee cuentos con lobos, y entre ellos, a pesar de que nos va a exigir hacer una reflexión sobre el género posterior a la lectura, la maestra lee con ellos Caperucita Roja y ellos tienen el texto, y entonces les dice que busquen esa escena donde el lobo engaña ya por segunda vez a Caperucita porque la recibe disfrazado de abuelita. Y entonces, ¿quién la quiere leer? Quiero decirles que hacía pocos días que los niños estaban en primero. Hacía 2 semanas. Tenían el libro, lo habían leído, habían hablado sobre los engaños del lobo y la maestra dice, a ver, ¿quién lee esa parte donde el lobo? Primero localizan rápidamente esa parte porque está el lobo disfrazado de abuelita, imagínense. Y después un niño lee, ¿qué ojos tan grandes tienes? Y bueno, lo que ustedes ya saben que dice. Y él también sabe que dice. Pero la maestra no se puede quedar con esa tranquilidad. Y le dice, a ver, empezá de nuevo cómo era, ¿qué ojos tan grandes? Y le dice, pero dice ojos o le dice orejas primero. Y entonces este niño vuelve, pone el dedito, busca y dice ojos. ¿Cómo sabes que dice ojos? Porque no está la E de orejas. ¿Sí? Por eso dice ojos. Porque para que dijera orejas tenía que estar la E. ¿Por qué digo esto?
porque el maestro y la enseñanza excede a la lectura, el maestro interviene para que este nene no se quede con lo que sabe del libro, sino que confirme con lo escrito, ¿sí?, lo que él cree que el libro dice. Y a los de quinto leyendo La Conquista, el maestro le pide lo mismo. Esos son lectores autónomos, pero leyeron lo de la matanza y tenían en su conocimiento previo esta idea muy popular en la escuela primaria de que los europeos llegaron con armas de fuego, y entonces lo que leyeron es que las matanzas habían sido grandes porque... Y entonces también la intervención es casi la misma. ¿Cómo sabes? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Dónde dice que fue por las armas de fuego? Y en esta vuelta al texto, en esta búsqueda de lo escrito, que es importante, ¿sí? Pero al hablar del sentido, y aquí efectivamente termino, hablamos de que el sentido, esa búsqueda del sentido, es la lectura. Ese es el sentido. No podemos escuchar a la maestra de cuarto que diga, lee pero no entiende. No la podemos escuchar más. O entiende o no lee. Yo quiero agregar en estos ejemplos que nos contaba Mirta, como las dos vertientes para poder leer, ¿no? El cúmulo de lecturas que el niño de volver a ese texto o a un texto seleccionado para ver qué dice ahí esa parte. Ese vaivén entre me leen todos los días varias cosas, noticias del diario, el recorrido de lecturas, que a mí me gustaría ir con lo de la intencionalidad y la planificación, pero por ahí comentar algo más del leer leyendo. Aprendemos a leer leyendo con ese vaivén entre lecturas que nos leen y esa búsqueda personal de textos que los niños tienen a su alcance, pero con un conocimiento previo para poder encontrarle sentido a eso que están leyendo. Ese vaivén entre me leen y leo tiene que ser... Estaba pensando también eso, ¿no? De que hay un criterio organizador de la enseñanza del cual nosotras nos aferramos, que es el criterio de continuidad, ¿no? Y entonces para poder pensar ejemplos como el que dio Mirta y un montón de otros ejemplos que están en todos los artículos y publicaciones de Mirta Torres, de Mirta Castedo, de Claudia Molinari, de Ana María Kaufman, de Delia Lerner, todos esos ejemplos son posibles porque hay una continuidad en la enseñanza, no es que se lee hoy y ya mañana cambiamos de tema, sino que hay que dar tiempo, hay que ofrecer oportunidades para que las niñas y los niños se inscriban en la duración, dice Delia, y eso requiere de sostener un tiempo didáctico en el que las niñas y los niños puedan tener distintas oportunidades de acceder al contenido de esos textos, a discusiones con colegas, con compañeros, con la docente, acerca de por qué el autor habrá puesto esta palabra y no otra, qué nos querrá decir, por qué nombra a tal personaje de tal manera. Ese tiempo es un tiempo indispensable para la formación de lectores y escritores. Muy bien, muchas gracias, chicas. Un placer enorme estar aquí escuchándolas, ¿no? Retomando un poco esta idea de Cintia de pensar en la planificación docente, ¿no? Que en definitiva me parece sintetiza, si se quiere, varios de los conceptos y de las ideas que ustedes han ido abordando en la mesa, ¿no? Porque cuando hablamos de planificación docente, hablamos claramente de ese a propósito, de esa intencionalidad pedagógica que los docentes claramente ponemos en juego cuando armamos nuestro mapa de navegación, cuando nos permitimos imaginar qué cosas van a pasar, qué cosas vamos a motivar, qué cosas vamos a ofrecer a lo largo del ciclo lectivo. Habla de intencionalidad, pero también habla de rutina, ¿no? De la rutina escolar que se construye, que se planifica y se construye en el día a día de la clase. Esta idea de leer todos los días, de leer
todos los días, todo el tiempo, pero en ese todo el tiempo también poder pensar qué, en qué momento, para llegar a qué lugar, ¿no? La idea de rutina me parece que es importante, y esto que traía hoy Cintia también a escena, ¿no? La posibilidad de que ya en la planificación, y por supuesto, ni hablar en la gestión de la propia clase, se contemple la lectura de una diversidad de textos, ¿no? ¿Puedo decir yo tu frase de cabecera? ¿Sí? Poder ir, Cintia dice, del libro a los libros, ¿no? Creo que finalmente de eso se trata. Entonces la planificación, repito, me parece que sintetiza un poco esta idea, y creo que es lo que ustedes van a trabajar con nosotros a lo largo de estos 2 días, y también van a trabajar con nosotros en la línea programática de fortalecimiento de la enseñanza y del aprendizaje que vamos a poner en marcha desde la Dirección de Educación Primaria dentro de muy poco en cada uno de los territorios. Porque claramente el primer paso para que los libros que llegan a los chicos, tanto en el nivel inicial como en la primaria, abran nuevas posibilidades a la enseñanza y al aprendizaje, digo, el primer punto, el primer paso es que dialoguen con las planificaciones docentes. Bueno, a ver, Silvia, ¿qué tenemos en el chat? Sí, ¿qué tenemos en el chat? Bueno, volvió el tema de la formación docente, y es una cosa muy interesante porque se armó un diálogo entre, parece, docentes que trabajan en formación docente, porque bueno, volvió a aparecer esta cuestión de cómo hacer énfasis en enseñar el sentido de la lectura y la escritura en la formación docente. Un docente se pregunta, un docente de la formación, Andrea, se pregunta cómo enseñar a enseñar, y otra docente le responde que los profesores tienen que repensar un poco sus clases de didáctica y diseñar más espacios de doble conceptualización dentro de la formación docente. ¿No sería otra mesa? Es otra mesa. Es Era otra por mesa. saber nada más. Es otra mesa. Es otra mesa. Pero a mí me pareció muy interesante, porque hay mucha gente, hay muchos profesores de formación docente en el chat y estudiantes también. Hay varias personas poniendo soy estudiante de... Bueno, acá hay alguien que destaca algo, hace un comentario que también, ese es para esta mesa, sobre la responsabilidad del equipo de gestión institucional en acompañar la lectura y la escritura en las aulas. Y me parece que eso sí es un tema que se toca con la planificación de la que estamos hablando acá. A ver, Gaby, Sí. así arrancás vos en esta Vale, vuelta. perfecto. Sí, la gestión institucional es parte de la planificación didáctica. Hay una autora que es Graciela De Vita, que hace algunos años produjo un material para la provincia de Buenos Aires que dice, lo recito de memoria, toda planificación didáctica es institucional y toda planificación institucional es didáctica. En ese sentido, los equipos de gestión tienen que generar espacios para pensar la enseñanza a largo plazo, pensar las propuestas que la escuela va a ofrecer, porque alguna de nuestras maestras alguna vez dijo que los chicos son de la escuela, no son de los maestros, son responsabilidad de la escuela. Y como escuela tenemos que pensar en que la planificación pueda tener a todos adentro, como decía hoy el ministro, ¿no? Que cada niño, cada niña, cada joven de la escuela, de nuestra escuela, tenga la oportunidad de ejercer las prácticas de lectura, de escritura, de reflexionar sobre el lenguaje, de discutir acerca de las regularidades del sistema de escritura, tenga la posibilidad de conocer obras clásicas de la literatura universal, pero también autores locales, autores regionales, que pueda conocer géneros diversos, ya sea cuentos, poesías, novelas, textos informativos o históricos, sociológicos, que puedan ejercer la ciudadanía plena desde la escuela. Y de eso es responsabilidad de la escuela, de cada uno de los agentes de la escuela. Y es parte de nuestra profesionalidad y tiene una dimensión ética muy importante, ¿no? Es nuestro deber, es nuestro compromiso en la escuela y como docentes de ofrecer estas oportunidades. Sabes que me quedé pensando en lo que decías, los niños son de la escuela,
Y yo pensaba que para que sea tematizada la lectura y la escritura en la escuela, debe ser tematizada antes por los docentes. Los docentes debemos saber primero qué corpus, esto retomo algunas cosas que ya dijeron mis compañeras, pero qué corpus de textos serían indispensables para que los niños que entran en primero y salen en sexto, séptimo, según la jurisdicción, tengan en su haber. Entonces yo pensaría en este aventón, antes de iniciar las clases, qué tiempos institucionales nos damos para pensar esto. A veces hay un autor que es maravilloso, pero que se reitera muchas veces en el recorrido de lectura de los niños. En esos recorridos de lectura y en la formación de lectores que decíamos, hay un corpus de esto del mundo. Los niños van transitando ese corpus para sentirse en comunidad de lectores a lo largo de la escolaridad. Ahí tiene que haber, como decían, diálogo institucional. Esto Robin Hood lo reservamos para cuarto, pero eso no quiere decir que no se puedan leer obras de aventura antes. Pero cuarto tiene esa posibilidad. Entonces, ¿qué otras novelas deberían transitar? ¿Novelas desde cuándo? Bueno, lo que las compañeras dicen refuerza algo que Gaby había dicho hace un ratito acerca de la continuidad. Extiende la continuidad. Cuando Gabriela hablaba de la continuidad, hablaba de la necesidad de detenernos, no en todos los cuentos que leamos seguramente, pero seguramente la maestra o el maestro debe haber hablado con sus compañeros de ciclo para poder decidir un título que merezca, ¿sí? Que tenga una riqueza que necesita, requiere un tiempo de lecturas y de relecturas. Es imprescindible para los niños y las niñas, y no hablamos solo de los que están ingresando en la escuela primaria, se formen como lectores, es imprescindible dedicar a un eje de lectura de determinado cuento o de varios cuentos de un mismo autor o de varios cuentos de lobos o de varios cuentos de aventuras. Es imprescindible dedicarle un tiempo que no puede ser una actividad suelta, sino una continuidad que permita que los chicos digan: los lobos de todos los cuentos que leímos engañan a alguien, una niña, unos cabritos, unos chanchitos para comérselos. Y recién en ese momento en el que los chicos pudieron hacer esta lectura intertextual, digamos, ¿sí? Esta caracterización que excede a un cuento, y eso es enseñar a leer. Recién ahí a los chicos les causa gracia el cuento en el que Caperucita lo engaña al lobo y lo envenena con un caramelo. Porque antes no les causa gracia, porque tienen que necesitan haber tenido tiempo de darse cuenta que los lobos de los cuentos tradicionales tal cosa, para reírse de este nuevo lobo contemporáneo, que, como dice Caperucita, es una palabra simpática. De modo que la continuidad es una continuidad institucional. Alguien tiene que ver que si leyeron cuentos de lobos en primero, en segundo, habrá que buscar el seguimiento de un autor o de otro personaje, o poner más poemas, y en tercero y en cuarto. Cuando un chico egresa de la primaria en sexto o en séptimo, tiene que llevarse un bagaje de lecturas hechas, ¿sí? Que le abren la posibilidad de seguir entendiendo las nuevas lecturas que se le van a seguir proponiendo después. Hay una continuidad que es institucional. Hay una que tiene una cercanía con lo didáctico, porque necesitan tiempo para descubrir que los lobos de los cuentos engañan y eso es aprender a leer.
y también necesitan un tiempo satelital, dice una compañera que no vi, que es Olga Sátera, y de ella aprendí esa palabra, que se ocupa de las escuelas rurales, esa mirada satelital sobre la escuela, que permite establecer una continuidad que es coherencia interna institucional. ¿Quién sigue? La que quiera, chicas. ¿Quiere alguna recuperar esto, ampliarlo? ¿Algo más? Sí, me parece que sí. Sí, por ahí podríamos pensar también en que esta continuidad puede tener algún riesgo si pensamos que es una secuencia, ¿no? Que es una secuenciación de contenidos. Entonces, en ese sentido, hay otro de los criterios que organizan las prácticas de enseñanza cuando pensamos en que el contenido son las prácticas de lectura y escritura, que es el de simultaneidad, y me parece que es algo que también tenemos que tener en cuenta en toda reunión de deliberación institucional acerca de la enseñanza, que no todo es literatura, que no todo es estudio, sino que en simultaneidad de tiempo didáctico los chicos tienen que tener la oportunidad de ejercer prácticas de un ámbito más cercano al literario, un ámbito literario, un ámbito más cercano al cotidiano, poder anotar el nombre, su nombre propio para pasar asistencia, o poder encontrar una palabra en el abecedario y pensar que otra de las palabras que estamos trabajando mucho porque se leyó sobre lobos puede sumarse al cartel del abecedario, o que hay que escribir una invitación para las familias, ¿no? Hay distintos ámbitos en los que se ejercen las prácticas de lectura y escritura que requieren ser enseñados en simultaneidad de situaciones. Entonces también es importante pensar qué tiempo le vamos a destinar en la enseñanza a esta simultaneidad de ámbitos y de prácticas que son necesarias ser ejercidas. Puede ser que en una misma semana se lean un cuento con lobos y se intercambie sobre ese cuento leído, y otro día tienen la responsabilidad de pasar asistencia por sí mismos, y otro día escribir los nombres de los compañeros con los cuales vamos a jugar a la lotería. Hay muchas prácticas, muchas situaciones didácticas que pueden ser de manera individual, o puede ser trabajar, como decían hoy, ¿no?, con otros, discutir, confrontar ideas que también son parte de la planificación. Me encanta porque Gaby hizo varios ejemplos que generan un ritmo en una semana, un ritmo de aula muy interesante, ¿no?, que a veces no siempre logramos que se sostenga. Yo quería agregar otra cosa que también conversamos antes, y es una planificación institucional que rompe por momentos, o que podría romper los ámbitos, el recuadro del aula, y que pueda flexibilizar su territorio, digamos, para poder compartir con otros de la institución. Me parece que pensar en aulas por momentos que tengan cierta flexibilidad, poder compartir lecturas con otros, esto de poder, ya sea en sesiones simultáneas de lectura, como lo llamamos en algún momento, o en otras variaciones que permitan que los lectores se junten por preferencias, que los lectores se junten en función de sus posibilidades de acercarse al texto escrito, porque necesitan más tiempo de enseñanza, intervenciones más cortitas, más chiquitas, o porque necesitan avanzar, al contrario, un poco más y profundizar en eso. ¿Qué posibilidades tenemos en esa planificación institucional de romper con la lógica del grado, los lunes y los miércoles, o algún rato, para que haya otros que también estén leyendo? A veces hay maestros maravillosos en las escuelas que leen y nos encantan a todos, y que solo lo disfruta el de sexto A. Y entonces qué bueno sería si, ya que tenemos ese maestro en nuestra institución, pueda rotar y que pueda leerle una vez por semana a toda la comunidad. Esa flexibilidad que nos permite acercar preferencias, acercar intervenciones específicas para que todos avancen, y que, como decían antes mis compañeras, para sentir que la escuela y los maestros es una comunidad de todos, no solamente del asenio de tercero A.
Creo entender, Cintia, entonces que si queremos fortalecer el área de prácticas del lenguaje, lengua, según cada jurisdicción, hay o debería de haber un fuerte trabajo de reorganización institucional y de reorganización o redescubrimiento de la clase, digo, como espacio donde esperamos que las cosas sucedan. Sí. Flavia Terici desde hace varios años viene planteando la idea de romper con las fronteras del aula y creo que en ese sentido pensar que el equipo docente de una institución es responsable de una planificación que es institucional requiere que esa planificación sea flexible y que permita reagrupamientos diversos a lo largo del año. Entonces, probablemente sea oportunidad también para pensar esto, como decía Cintia, el ejemplo, ¿no? Sesiones simultáneas de lectura donde los chicos pueden elegir qué leer y las maestras deciden qué textos van a compartir con sus estudiantes y los chicos se mezclan y en un mismo espacio de intercambio está un nene de primero con uno de tercero. A propósito de ser lectores, ¿no? En eso son iguales, no importa el grado en el que estén. O también ofrecer oportunidades de reorganización escolar o institucional para la promoción acompañada de aquellos niños que lo requieran, o para el trabajo focalizado en ciertos aspectos del sistema de escritura, que hay algunos chicos que todavía tienen que pensar. Digo, pensar la planificación en la dimensión institucional habla de poner la escuela al servicio del aprendizaje de los chicos. Y me parece que en ese caso siempre tiene que ser flexible porque toda escuela es heterogénea, es diversa y requiere de esos ajustes. El retorno a la presencialidad plena y cuidada nos va a enfrentar nuevamente. Ya nos pasó antes y en la segunda etapa del 21 con chicos con diversos acercamientos a la posibilidad de leer o escribir de manera autónoma y convencional. Esto nos tiene que tener preparados. Cuando en nuestras reuniones previas hablábamos también de las necesidades de trabajar aspectos iniciales de la alfabetización con niñas y niños que cursan grados, años que no son los primeros años de la primaria. Y en ese sentido discutíamos sobre una necesidad efectivamente del aula, de que el niño o la niña que está un poco más lejos, en cuarto o en quinto, de desempeñarse autónomamente como lector, participe de esa situación de profundizar en la lectura de un cuento o de varios cuentos sobre un tema común, pero que en primer lugar el acercamiento del maestro lo ponga más cerca de penetrar, ¿sí?, de ingresar conjuntamente con sus compañeros en avances, en posibilidades de avance. Por un lado, permanecer, no perderse lo que pasa en el grupo, pero por otro lado, institucionalmente generar un espacio donde tenga, lo decías vos, Gaby, posibilidades de concentrarse efectivamente en qué letra pongo, va separado, va junto, me faltan letras en esto que escribo, se entiende dónde poner el punto. Hay aspectos de la formación de los escritores, en este ejemplo que daba, que necesitan a veces una cercanía mayor por parte del maestro, una creación de un espacio momentáneo hasta que avance, hasta que se ponga más cerca. Y una parte de esa tarea hasta puede ser adelantarlo a la próxima historia o al próximo tema
que se va a trabajar en el aula. Un tema de sociales que se va a trabajar en el aula. Hay un grupito de niños que tienen la posibilidad de conversarlo en ese pequeño grupo que se creó en la institución. ¿Y por qué? Porque cuando llegue al aula y el maestro contextualice, explique el tema, les pida que busquen en el libro, les sugiera que lean un artículo sobre el tema, van a tener algún elemento previo que los ayude a no estar tan lejos. De modo que esos espacios institucionales son espacios de focalización del problema, la mayor parte de las veces del problema que han venido generando los 2 años de no presencialidad o no presencialidad alternada. Habrá que focalizar algunos aspectos específicos, pero también habrá que ayudarlos y acompañarlos para que en el contexto del aula no estén tan perdidos, que tengan elementos que les permitan también participar de lo que hace el resto de sus compañeros. Y me parece que, seguramente ya agarró el micrófono, Mauro, no me parece nada. No, te termino. Pensaba, posiblemente la respuesta esté en estas reflexiones que compartías con nosotros, Mirta, pero pensaba, y lo pensaba mucho más allá de los efectos de este tiempo de disrupción, ¿no?, que ha significado la crisis sanitaria, si es posible y cómo es posible trabajar con aquellos alumnos y aquellas alumnas que no están iniciando o dando los primeros pasos en su escolaridad y que, bueno, por diferentes circunstancias, por diferentes variables que han intervenido en esas trayectorias educativas, no han alcanzado los niveles o el desarrollo que esperamos tengan en términos de alfabetización, ¿no? Digo esto porque todos hemos escuchado muchas veces decir los chicos de tal o cual año no leen, no escriben, lo hacen mal, no lo hacen como debieran. Bueno, ¿es posible desde esta idea del fortalecimiento volver a poner estas situaciones, estas circunstancias en el centro de la escena? ¿Qué deberíamos de pensar allí? ¿Qué deberíamos hacer en términos de intervenciones para revertir esas situaciones y para, en definitiva, restituir un derecho, ¿no? Totalmente. Voy a retomar algunas cosas. Empiezo, esto también lo hemos hablado un montón. Primero, saber que todas y todos pueden. A nosotros, en función de la pandemia, pero también antes de la pandemia, sabíamos que no todos los niños aprenden al mismo tiempo y de la misma manera. Y cada uno tiene sus tiempos, y eso hay que saber reconocerlo. No existen aulas homogéneas, es una ilusión que tenemos de todos en mi grado me siguen. Lo que nos pasa a muchos maestros es que tenemos el registro de lo que logramos hacia fin del año anterior, con todo el proceso de todo el año, y cuando llega el año siguiente decimos, uy, no saben como los de cuarto del año pasado. Lo que me parece interesante para empezar esta pregunta esta reflexión que nos invita a hacer Mauro, tiene que ver también con una planificación institucional y poder ir a buscar a los niños donde están. Y para eso tenemos que saber qué sí saben, qué saben respecto a la lectura y la escritura. No hay, hace un tiempo, con colegas que compartimos ahora la dirección, compartíamos con maestros reflexiones del tipo, no me digas que no sabe leer ni escribir, algo sabe, vamos a buscar lo que sabe. Sabe su nombre, utiliza las mismas letras para poner muchas palabras, eso sí lo sabe, bueno. No, y también sabe otras tantas, bueno, bárbaro, y copia el pizarrón. Bueno, eso no es escribir, pero evidentemente hay algún chequeo que ahí hace. ¿Qué más puede? ¿Cómo podemos ir a buscar a los niños a donde están? Lo mismo con la lectura. Y a partir de ahí, sentarnos a prever situaciones con intervenciones, como dice Delia, que ya la estamos citando mucho, con una constelación de intervenciones. Ojalá una intervención nos sirviera para toda la clase. Los maestros también vamos probando con sucesivas intervenciones para ver dónde está el niño, algunas con más información, algunas con menos información, pero que a partir de ahí pueda avanzar.
Sí, y en relación a esto de conocer qué es lo que sí saben, la pregunta acerca de qué es lo que saben tiene que llegar al inicio del año escolar, porque a partir de ahí tenemos que organizar todo el ciclo. No puede llegar agosto y recién ahí darnos cuenta de que hay algunos que todavía no saben algunas letras o que usan siempre las mismas para todas las palabras. Esa pregunta acerca de lo que sí saben tiene que ser una de las primeras preguntas que nos hacemos los primeros días de marzo, porque tenemos que disponer la institución para acompañar esas trayectorias que siempre son diversas. Y a su vez también pienso que tenemos que pensar cuál va a ser el seguimiento que hagamos de esas trayectorias. No vale solo pensar cuál es el punto de partida y cómo definimos nuestra planificación institucional, sino también cómo vamos a seguir y acompañar estas trayectorias a lo largo de todo el año para que todos tengan las posibilidades de acceder a las culturas escritas en el ciclo escolar y a lo largo de toda su escolaridad. A mí me gustaría pensar en los niños de tercero, por ejemplo, que han atravesado un proceso de acceso a la lectura y la escritura irregular por las circunstancias y posiblemente sirva también para los de cuarto o los de quinto. Sí. Pero parecería que es importante que la maestra o el maestro proponga, por supuesto, muchas instancias de lectura acompañada, conociendo el tema, con los textos que cada uno va a tener en su poder, pero por dejar un momento de lado la lectura y concentrarnos en la escritura, el maestro de tercero, de cuarto, que sabe que estos niños han atravesado periodos irregulares que no permitieron instalar cierta continuidad, es importante también que esté atento a estos problemas recurrentes entre muchos o varios de las chicas y los chicos que tiene en su aula. Es muy probable que los niños de tercero, que algunos de ellos han logrado alfabetizarse y otros están un poco más lejos, tengan algunas instancias recurrentes. Y ustedes lo han visto, seguramente muchos de ellos se les cae alguna de las letras de la sílaba y entonces escriben patalón en lugar de pantalón o escriben princesa en lugar de princesa. Estos niños que no han tenido la continuidad de escribir todos los días necesitan que el maestro de tercero o de cuarto plantee, comparta con ellos un aspecto de la escritura que lo preocupa. Miren, chicos, yo vi que muchos de ustedes es bueno no mezclarlo con la continuidad de la lectura del cuento, ni con la continuidad del estudio de un tema aparte. En un ratito, el maestro comparte con las chicas y los chicos esta preocupación. Encontré que muchos de ustedes escriben escuela en lugar de escuela o patalono. Vamos a pensar en que no todas las sílabas son consonante vocal. Y este repertorio de ejemplos que los chicos mismos pueden decir tiene que permanecer, pero no tampoco por única vez. Tiene que permanecer para ser reutilizado y que en la próxima producción escrita que los niños realicen, la maestra o el maestro les diga, antes de dar por terminado, fíjense si alguno
le pasó lo que vinimos estudiando estos días. Porque esa intervención de releer lo que escribieron para ver si escribieron, no sé, no se me ocurre ninguna palabra. Si están estudiando los animales, tal vez escribieron cangrejo. Mira, me había olvidado del cangrejo, que es casi mi mamá me mima para nosotros. Eso, a cangrejo se le puede haber caído la N, se le puede haber caído la R, se le pueden haber mezclado la G con la J. Un par de cosas tiene el cangrejo que son difíciles, además de peligrosas. De modo que necesitas pedirles que revisen si escribieron cangrejo, a ver si se les cayó alguna de las letras que necesita tener la palabra para decir cangrejo. Es decir, que necesitamos en la enseñanza de la escritura dar un tiempo para que los chicos tengan una información más o menos sistematizada sobre alguno de los problemas y el maestro o la maestra les pida, les autorice, les devuelva la responsabilidad de ir a mirar si ese problema no lo pueden solucionar solos o empezar a solucionar en la primera escritura. De modo que también estos son momentos de enseñanza que exigen internamente poco tiempo, ¿sí? Son media hora de pensar juntos, anotar ejemplos y mucho tiempo de continuidad en este pedido de fíjense si. Se trata nuevamente de no pensar que todos se lo apropian al mismo tiempo. Y en la escritura, el ejemplo que di es el más obvio. Pero en la escritura hay muchos otros aspectos, para cuarto, para quinto, para sexto, desde primero, desde segundo, como, bueno, no ir a punto acá. Y esta reflexión es una reflexión que exige que los chicos escriban. Necesitamos, y ahí volvemos a que se aprende a escribir escribiendo. Si el maestro o la maestra hacen una propuesta de escritura, la retoma para ver dónde faltó el punto o dónde habló el personaje. Yo quería agregar que se aprende a escribir escribiendo y reflexionando sobre la escritura, ¿no? Esta situación de la que vos estás hablando, Mirta, de poner en común, socializar, compartir, discutir entre todos cómo se escribe cangrejo o si acaba un punto aparte o no. Tiene que ver con socializar los saberes, poner en común, construir un saber colectivo para el grupo al cual cada uno y cada una va a tener oportunidades diferentes de llegar. No es una sola vez, este tema ya lo di, sino que es algo que se sostiene y permanece a lo largo de la escolaridad, estén en segundo grado, estén en cuarto o estén en sexto. Y también me parece que todo el ejemplo que diste habla de la intensificación de la intervención, ¿no? No estamos pensando en que discutan y resuélvanlo entre ustedes, sino que hay un docente activo que promueve el intercambio, que socializa, que pone la palabra a circular, que ofrece información cuando los chicos no la tienen y a partir de esa intervención docente se construye el saber colectivo. Cintia, ¿querías agregar algo? Bueno. Bueno, entonces, si les parece bien, vamos a ir cerrando para respetar los horarios que estaban previstos en el programa. Por supuesto que... ¿Te acordaste? Dale, a ver, lo voy a decir, porque tenía que ver con esto, estamos con tantas cosas a la vez, pero vuelvo a lo que decían las colegas y la planificación. Si hacemos una planificación chiquita de la semana, ¿cómo entra ahí la lectura?
cómo entra la escritura y lo que Gaby recién traía a partir del ejemplo de Mirta, la reflexión sobre el lenguaje. Si estas cosas sostenidamente generan continuidad de lunes a viernes, hay posibilidad que los pibes escriban y lean pronto. No tiene que ser como una actividad ocasional, sino como una situación sostenida y sistemática. Todos los maestros tienen su planificación de la semana y es ahí donde tienen que ver cómo ponen estas tres partes, ¿no? Estas tres patas, la lectura, la escritura y la reflexión sobre lo escrito. Una cosa cortita, la reflexión sobre el lenguaje no es la única situación de enseñanza. El eje de las situaciones de enseñanza son las de lectura y las de escritura, y reflexionamos para disponer de elementos que nos permitan orientar el mejoramiento que cada niño pueda ir haciendo de sus propias producciones escritas, ¿sí? Es importante no darle, ¿sí?, un espacio temporal de la misma extensión al tiempo de lectura, al tiempo de escritura y al tiempo de reflexión. El tiempo de reflexión es más breve, pero se retoma cada vez que hay que pensar, ¿y de quién habla acá? Porque en ese de quién habla hay una búsqueda de que ya veníamos hablando de Aladino, acá sigue hablando de Aladino. Entonces, esto es un tema importante para tener en cuenta en la organización de la semana, como Cintia decía. Muy bien, chicas. Bueno, muchísimas gracias. Realmente un placer enorme poder compartir con ustedes esta mesa. Sí, claro que sí. Se merecen un fuertísimo aplauso. Por su trayectoria, por la experiencia acumulada, por la claridad para transmitir sus ideas, por la generosidad que las caracteriza. Pensaba, para terminar, simplemente que después de este encuentro, de esta primer mesa, por lo menos nos vamos con ideas contundentes, realmente muy poderosas, muy potentes, para poder pensar en dos cuestiones que rescato del momento de presentación y de apertura. La primera, esta idea que trajo la secretaria de Educación de poder pensar los libros como una oportunidad para poder volver a poner en el centro de la escena las prácticas del lenguaje y la matemática, y esta idea también poderosa, ¿no?, que trajo el propio ministro de Educación de la Nación de comenzar a mirar, a revisitar, a definir y redefinir, ¿por qué no decirlo?, el propio método, esa serie de acciones organizadas que cada escuela lleva adelante para que la lectura y la escritura, repito una vez más, estén en el centro de la escena. Gracias nuevamente a Mirta. Otra cosita, Mirta, a ver, no importa. Un momento, a ver, Mirta. Una cosita más. Sí. Me parece que a propósito me cerraron el micrófono y fuiste vos, Gabriel. Ya está. Ya está. Volvió Mauro a retomar algo que dijo el ministro y que queríamos fortalecer también la idea del saber didáctico, y el saber didáctico es una construcción colectiva. Es una construcción entre profesionales que son los maestros. No, si bien seguramente cada docente, cada uno de nosotros tiene un recurso, una estrategia, hay un saber y hay una elaboración colectiva de ese saber. Es una discusión entre maestros, es la experiencia de mi compañero de cuarto que me ayuda a darme cuenta de que esa intervención que hice no fue la más apropiada. Quiero decir que la libertad del docente de encontrar el mejor camino de llegada a sus estudiantes no es cada maestrito con su librito.
No lo es. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Antes de que podamos retirarnos de la sala, simplemente contarles que están aquí en este auditorio el equipo completo de la subsecretaría, directoras de nivel, coordinadores y coordinadoras de modalidad, a quienes les agradezco profundamente el acompañamiento. Y como en el caso de las expositoras, bueno, repito que profeso por ellos un profundo cariño y un profundo reconocimiento por la tarea cotidiana. Muchísimas gracias. Gracias, Cintia, de todo corazón. Gracias, Mirta. Gracias, Gabriela. Gracias, Silvia. Y seguimos adelante si les parece. Gracias a ustedes. Bueno, antes que se vayan, bueno, le agradecemos también a todos y todas los que se conectaron en el chat vía streaming y los esperamos a las 15 nuevamente. Y Gaby. Les vamos a aclarar cómo seguimos, es un minutito nada más. Tenemos dos cosas, la centralidad de la enseñanza y hambre, ¿no? Bien. Nosotros estamos en la sala argentina, ¿sí? Acá arriba nuestro está donde desayunamos y está donde vamos a almorzar. Entonces, déjenme terminar antes de levantarse, por favor. Van a salir por las escaleras que están hacia los dos laterales, hacia acá atrás, para ir a la sala argentina. Hay baños acá a la derecha, a la izquierda, pero también en la sala argentina, siempre a la derecha y a la izquierda, hay baños. Vamos a terminar 1:15 de almorzar y cada uno se va a dirigir a el auditorio en el cual está su región, ¿sí? Ustedes recibieron una hoja, por ejemplo el NOA está en el auditorio 515, que es en el 5º piso. El primer número marca el piso. El NEA está en el 513, 5º piso. El sur en el 413, 4.º piso. El centro en el 6º piso, en el 612, Cuyo en el 614, también 6º piso. ¿Cómo se sube a los pisos? Por las escaleras mecánicas que cuando ustedes salen están hacia la izquierda. Para ubicarse siempre las escaleras mecánicas que suben están hacia la calle Bullard, que es hacia la izquierda en el caso que están mirando para allá. Cuando quieran bajar de nuevo a la Plaza Seca, que es el momento del corte a las 3 de la tarde, todas las escaleras que bajan son las de Alem, las de la derecha, ¿sí? Ojo que cuando estén en los auditorios miro para allá, por lo tanto esto cambia. Vuelvo a repetir, escaleras de Bullard suben, escaleras de Alem bajan. Lo que les vamos a pedir es mucha puntualidad, porque estamos viendo la gente que está en el chat. Para poder empezar el chat horario tenemos que estar sentados en lo que fija la agenda. Les agradecemos muchísimo el esfuerzo, porque sabemos que estar toda la mañana sentados con tanta atención, por más que sea el lujo de la mesa, pero les agradecemos muchísimo el esfuerzo. Nos estamos viendo a la tarde acá mismo. Una aclaración más. Hay un grupo importante de Provincia de Buenos Aires que vuelve al auditorio después de almorzar. Le preguntan cualquier cosa al referente de la provincia, si es que tienen alguna duda. Son los que se acreditaron donde decía Provincia de Buenos Aires y no Región Centro. Muchas gracias.